paso a mi compañera. Gracias, presidenta. Bueno, pues por darle un titular, señora vicepresidenta, le agradezco su comparecencia, pero diría que me ha sonado terriblemente a lo que usted podría haber sido en el 2005. No sé qué era lo que usted pensaba en el 2005 sobre la violencia machista, pero entiendo que se debía parecer bastante a esto. Son las cosas que nosotras nos leíamos cuando estábamos muy lejos aún de ser diputadas y decíamos, pues mira, esto es lo que se está empezando a hacer en España, que ya era muy vanguardista en su momento, contra la violencia de género. ¿Qué pasa? Que por el medio han pasado muchísimas cosas en este país. No solamente lo que ha pasado en las calles, sino también las leyes que hemos aprobado aquí, incluyendo el Pacto de Estado. Y, por lo tanto, parece que estamos un poco todo el rato como remitiéndonos a nosotras mismas y remitiéndonos incluso a las propias leyes de su gobierno, que está sustentado por su partido y no por el mío. Pero es escandaloso que a día de hoy tengamos que volver a poner esto encima de la mesa, pero lo vamos a hacer porque efectivamente, para esto sirve esta comparecencia. Y a mí sí que me parece útil esta comparecencia en esta comisión de seguimiento. Esta comisión de seguimiento, esta comparecencia no tendría que haber servido simplemente para que usted nos repitiera el Real Decreto. El Real Decreto todos lo podemos leer en el BOE. Esto no era de lo que iba esta comisión de seguimiento, sino que queremos conocer cuál es su plan para que la violencia machista deje de ser un problema en este país. Independientemente de lo que pida el Partido Popular, nosotros queremos saber cuál es su plan. Y no solamente para qué se hace con los casos de violencia machista en los que ya nos llegan ataúd o nos llega una camilla de un hospital y no hay absolutamente nada que hacer, sino que queremos saber qué se hace con todo lo demás. Usted habrá visto las noticias con la misma preocupación que yo este verano y habrá visto cómo cada 2 por 3 hemos tenido muchas asesinadas, pero sobre todo hemos tenido muchísimas agresiones sexuales. ¿Cuál es el plan del Partido Socialista con las agresiones sexuales? ¿Cuál es el plan del Partido Socialista en general para cumplir lo que dice el Convenio de Estambul? Usted constantemente insiste en el tema de los menores y las menores. Nos preocupa enormemente, pero ya acordamos hace ya más de un año en una habitación muy cerquita de esta que no solamente las víctimas en el ámbito de la pareja y las parejas eran las víctimas de violencia machista. ¿Qué sucede con todo lo demás? ¿Qué les está pasando a ustedes, a las feministas del Partido Socialista, para no ser capaces de asumir esto, aunque sea en el propio discurso? Yo entiendo que va a haber una distancia desde el momento en el que se asume una cuestión hasta que se lleva a una ley o a un Real Decreto, hasta que tengamos un procedimiento parlamentario. Pero lo que es escandaloso es que ni siquiera en el propio discurso hayan asumido una cosa con la que hasta el Partido Popular estuvo de acuerdo, que es que podía haber asesinadas que estaban fuera del ámbito de la pareja, que es que la violencia sexual también era una violencia machista. No lo podemos entender. Nos parece realmente escandaloso. Pero lo que es más difícil de entender aún es que de todas las medidas que tenía el pacto, las 214 que tenía el pacto, más los votos particulares, que por cierto, y esto es relevante y creo que es esperanzador, la mayor parte de cuestiones en las que estuvimos de acuerdo en esta Cámara con los votos particulares y, de hecho, la mayor parte de medidas que los propios partidos trajeron para que formasen parte del dictamen fueron acuerdos entre el Partido Socialista y mi propio grupo, el Grupo Confederal. Por lo tanto, está claro que compartimos una agenda feminista entre el Partido Socialista y entre Unidas Podemos en Como Podemos en Marea. Lo que nos sorprende es que de toda esta constelación de medidas contra la violencia machista, ustedes hayan elegido estas 3. Entonces, no sabemos si es que son como verdades a medias, que usted ha dicho algunas verdades a medias en su intervención. La primera de ellas, por ejemplo, tiene que ver con los 80 millones de la Administración Central del Estado. Seguimos aún a día de hoy sin saber dónde están los 80 millones de la Administración General del Estado. Es más, sus propias diputadas en otras intervenciones lo han reconocido. O sea, que hasta ese punto estamos de acuerdo en que no está claro dónde están esos 80 millones, ¿no? Lo que pasa es que depende quién lo plantee, pues tenemos una posición o tenemos otra. Cuando los 80 millones eran del Partido Popular, estábamos todas bastante de acuerdo en que no sabíamos dónde estaban. Ahora que ya no son del Partido Popular y siguen sin estar explicitados, tampoco lo tenemos claro, pero si puede especificarnos esto en esta comisión, seguro que será súper útil para todas. La siguiente cuestión, en la que yo creo que también están haciendo una verdad un poco a medias, tiene que ver con la acreditación como víctimas. Usted ponía el ejemplo de Galicia, pues le voy a decir una cosa, claro, 2007. ¿Y para qué servía esta acreditación como víctima de violencia de género? Pues para muchas menos cosas para lo que nosotras decimos en el pacto. ¿Y para quiénes servía? Para muchas menos víctimas de las que nosotras decíamos en el pacto. Por tanto, ustedes exactamente qué es lo que están planteando. No nos queda nada claro. Y en esta comisión de seguimiento del pacto no venimos a hablar de generalidades sobre qué es el machismo, ni qué es el feminismo, ni quiénes son las víctimas. Venimos a detallar de manera muy concreta quiénes van a ser las víctimas, cómo las vamos a ayudar, de qué manera podemos sacarlas de la situación en la que están y, sobre todo, cómo vamos a evitar que esto pase. Y ninguna de las medidas que ustedes han presentado tiene que ver con evitar que esto pase. Y esto es lo que más nos preocupa. Nos preocupa porque ya en el Pacto de Estado nosotras pensábamos que este pacto no estaba incidiendo lo suficiente en la prevención, que no estaba incidiendo lo suficiente en cambiar cuáles eran las condiciones que seguían haciendo que hombres y mujeres pudiesen tener relaciones desiguales de poder. Creemos que el primer paso y la primera decisión que ha tomado este Gobierno socialista, por cierto, con una feminista en la vicepresidencia, que es una cosa maravillosa, es un poco frío.
Nos hemos quedado un poco frías y nos gustaría pensar que precisamente porque usted es la vicepresidenta, precisamente porque usted se presenta como una mujer feminista, le podemos exigir muchísimo más y se lo exigimos como mujeres feministas. Nosotras queremos saber de las 214 medidas cuándo se va a cumplir cada una de ellas, precisamente porque esto fue un consenso de esta Cámara. Cada día que pase sin que el Gobierno socialista no cumple las 214 medidas es un día en el que las víctimas que siga habiendo, sean asesinadas, sean víctimas de violencias sexuales, corren precisamente a cargo de que no estamos haciendo todo lo que podemos para solucionarlo. Y, por tanto, tenemos que decírselo con la dureza que exige la gravedad de las circunstancias. Y por nuestra parte nada más, y esperamos que sí que sirva esta comparecencia, por mucho que vayamos a discutir de esto en el Pleno, porque si nos hemos dotado de esta comisión de seguimiento del pacto es porque nos daba muchísimo miedo que sucediese precisamente lo que está sucediendo con el dictamen, que es que nos pusimos de acuerdo, nos encerramos un año y al final es otro papel mojado más y las mujeres siguen siendo asesinadas, siguen siendo violadas, siguen siendo agredidas sin que nadie haga absolutamente nada. Así que, por favor, yo sí que le pediría, casi como un favor personal, que no diga que esta comparecencia no sirva porque vayamos a discutir el Real Decreto en unos días en el hemiciclo, porque esta comparecencia sirve y esta comisión tiene que servir y para mucho. Y lo esperamos por el bien de las mujeres. Muchas gracias, señorías. Es ahora el turno del Grupo Parlamentario Socialista.